Así que voy a comenzar a grabar la clase para aquellos que no puedan ingresar el día de hoy, o aquellos que tengan problemas de conexión o que quieran revisar la clase de nuevo, van a tener ahí la posibilidad de hacerlo. Todos los... todas las clases van a ser grabadas, todas las clases les van a llegar a su correo y todos los PPT también. Así que si van a tomar apuntes, tomen apuntes de lo que necesiten nada más, de si quieren agregar algún punto de algo que se dijo, háganlo. Si quieren tomar apuntes de la misma presentación, quizás no va a ser tan necesaria porque, como les digo, yo les voy a enviar la presentación de las clases y el video también de la clase para que lo puedan revisar todas las veces que quieran. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alex Oliva, soy profesor de lenguaje y comunicación de profesión, a pesar de que ya no estoy haciendo clases porque estoy ahí en el equipo directivo de mi colegio. Llegué a La Viña hace 5 años atrás aproximadamente. Tuve un encuentro con Jesús en La Viña, y antes de eso no era cristiano. Pero como soy un buen lector, me puse al día muy pronto. Dios tuvo ahí gracia para mí, para tener los libros que necesitaba, ir a los seminarios que necesitaba, tomar los discipulados que necesitaba y un montón de cosas más. Y eso en poco tiempo hizo que estuviera liderando jóvenes durante un par de años. Estuve en la escuela bíblica infantil casi 5 años también. Actualmente estoy en la oficina de equipamiento ministerial. Voy a discipular también a algunos jóvenes de este año, y estoy preparándome para irme a una escuela de consejería en Jucum, así que si se acuerdan de mí en algún momento, oren por eso. Y eso, este año vamos a dictar la segunda parte o la continuación del método inductivo que hicimos el año pasado con algunas personas de la iglesia también, y que vamos a pasar a presentar el día de hoy. Si alguien tiene una duda, algún comentario, por favor hágalo saber. Estamos ahí para servir. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión en particular? Primero es descubrir qué es el método inductivo y cómo podemos aplicarlo en un estudio bíblico. En segundo lugar, vamos a revisar la metodología del estudio que vamos a hacer. Y en tercer lugar, vamos a establecer las tareas de la próxima sesión. Siempre comienzo enseñando esto con esta frase, y que es que hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Pero para poder entender qué es lo que la Biblia enseña, necesitamos saber lo que la Biblia dice. Y hay algo súper importante y que muchas veces se nos olvida, y es que la Biblia, en su contexto original, no fue escrita para nosotros, en el sentido de que las personas que estaban escribiendo el texto bíblico o los textos bíblicos no estaban pensando en personas de Occidente del siglo XX, sino que estaban pensando en el contexto judío en el que se desenvuelve toda la historia y toda la trama bíblica. Que esta trama bíblica sea muy importante para nosotros y que nosotros en el día de hoy podamos aplicar muchos de los conceptos que en la Biblia se señalan y que reconocemos como la palabra de Dios, es simplemente porque esta Biblia es trascendental a su época, y trascendental también al contexto histórico que se estaba viviendo en el tiempo en el que se estaba viviendo. Pero eso no significa que todo lo que la Biblia dice es algo que yo debo hacer. Si no, nosotros deberíamos estar celebrando Hanukkah y muchas otras celebraciones hebreas, que la verdad de las cosas re poco tienen que ver con nosotros, a pesar de que, como ya les decía, enseña algunos principios básicos de estilo de vida, que es lo que vamos a tratar de ir descifrando a medida que vamos revisando cada uno de los libros. Ahora, ¿qué es el método inductivo? El método inductivo en sí es un procedimiento de investigación científico. Esto forma parte del método científico, puesto que a partir de la observación de un evento o de un fenómeno, se propone una hipótesis que posteriormente se pone a prueba. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia o qué tiene que ver esto con los textos?
Bastante, porque los textos también pueden ser analizados a partir de la observación y pueden ser puestos a prueba. Ahora, el método inductivo en un texto, y más en concreto aún en un texto bíblico, se va a identificar porque posee tres momentos claves. El primer momento clave es la observación, y aquí buscamos identificar qué es lo que el texto dice en sí, literalmente qué es lo que el texto dice. Una segunda parte tiene, que es la interpretación, nos indica qué significa lo que dice el texto en su contexto. Y aquí se genera un pequeño, gran problema, y que tiene que ver con que el texto, como ya les venía diciendo hace rato, no fue pensado para nosotros de manera personal, sino que fue un texto escrito para personas específicas, en tiempos específicos y en un lugar geográfico súper específico. Y esto genera un problema primero porque nosotros no conocemos ese contexto histórico, además no somos esa persona a la que se le está escribiendo cada una de estas historias o estas cartas en particular. Eh, por lo tanto, perdemos mucha información con la simple lectura de la Biblia. Vuelvo a insistir, esto no quiere decir que yo, si no entiendo el contexto histórico, no sé de Biblia. No, eso no es cierto. Pero sí, lo que quiero decir es que cuando yo descarto el contexto bíblico y el contexto histórico de la Biblia, es muy probable que termine creyendo algunas cosas que no son Biblia. Por ejemplo, podría creer que eh, las mujeres no pueden predicar en el púlpito. ¿Por qué? Porque hay un texto específico en la Biblia que dice que las mujeres deben callar. Pero eso tiene una justificación histórica, que si yo desconozco, puedo tomar de manera literal lo que dice la Biblia, cuando en realidad lo que esperaba el autor no era que lo tomáramos literal, sino que aprendiésemos ciertos principios que son aplicables a nuestras vidas. Y hay una tercera parte en el método inductivo, en el método bíblico inductivo, que es la aplicación. Y esta es la parte más importante de nuestro estudio, porque nos indica cómo afecta este texto en nuestra vida cotidiana. Por eso nosotros leemos la Biblia. Leemos la Biblia no para informarnos de lo que la Biblia dice, sino que en realidad lo que buscamos hacer es tratar de identificar el carácter de Dios y con eso también modelar mi estilo de vida a lo que Dios espera de mi vida. La observación. Respecto de la observación, lo que buscamos aquí en particular es responder a la pregunta, ¿qué es lo que el texto dice? Y en este sentido, nos vamos a tomar el tiempo para investigar todos los detalles que hay en el texto. Y para eso hay algunas preguntas claves que nos van a ayudar a encontrar algunos detalles que son sumamente importantes. Por ejemplo, ¿quién, cuándo y dónde? En nuestro contexto, en el contexto de este estudio bíblico, ustedes van a tener que realizar la observación antes de llegar a la clase siguiente. ¿Y cómo vamos a hacer esta observación? La vamos a hacer a través de un código de colores. ¿Qué es el código de colores? Esto que pueden ver ahí como ejemplo de mi Biblia. Aquí tenemos la carta de Pablo a Filemón, y si ustedes se fijan, está con rojo, con verde, con azul, con amarillo. Cada uno de esos colores tiene un significado en particular. Ahora, para ustedes van a tener que hacer esto en sus Biblias, pero no quiero que se concentren en qué color es el que van a usar para marcar tal cosa. Eso es lo menos importante. Si ustedes quieren marcar, bueno, les voy a mostrar qué es lo que yo marqué aquí. Tenemos con rojo, personas divinas; amarillo, personas naturales; con el color verde están los lugares; con el color azul o celeste está el tiempo; con café vamos a marcar seres espirituales, que aquí en este caso de Filemón no hay ninguno; con gris vamos a marcar
imperativos y súplicas, y ahí hay unas líneas que tienen que ver con contraste. Eso lo vamos a marcar. Ahora, le estaba diciendo que no quiero que se preocupen por si ustedes van a marcar las personas divinas con color morado, pueden hacerlo. Si quieren marcar colores naturales con color pastel, pueden hacerlo. No es relevante el color, pero sí es importante que esté claramente identificado qué es lo que marcar, ¿ya? Ahora, vuelvo a insistir. Esta actividad de marcar su Biblia, de pintarla ahí con colorcitos, tienen que hacerla antes de llegar a la clase siguiente, y me la deben enviar o por WhatsApp o por correo electrónico. Es súper sencillo. Como ejemplo de esto está ahí Filemón, pero el día jueves vamos a hacer el código de colores todos juntos, todos aquellos que quieran participar. Recordemos que el día martes es la sesión principal y el día jueves es una sesión voluntaria para todo aquel que quiera entrar con nosotros a hacer este trabajo inductivo en conjunto. Y este jueves en particular vamos a hacer el código de colores para que si alguien tiene dudas de cuándo marcar, cuándo no, pueda tener ahí más claridad. Porque, por ejemplo, ahí, si se fijan en Filemón, en el verso 17, yo marqué con amarillo la palabra ti. Y dice, muy especial, mucho más para ti. Entonces yo ese ti lo marqué porque indicaba a una persona en particular. ¿Ya? Hay algunas que son más evidentes. Por ejemplo, con color rojo se marca Cristo Jesús, Dios nuestro Padre. Si sale Espíritu Santo también ahí, ustedes lo marcan con rojito. Si dice Señor, también ahí lo marca con rojo o con el color que usted escoja. En personas naturales es mucho más sencilla. Es mucho más sencillo identificar como personas. Por ejemplo, en este caso tenemos a Pablo, tenemos Timoteo, tenemos hermana Apia, pero también tenemos, por ejemplo, a la iglesia que está haciendo referencia a un grupo de personas específicas. Por lo tanto, yo debo marcarlas con el color amarillo. Lugares específicos, como por ejemplo tu casa. Hay otras cartas que habla específicamente de lugares como Galacia, Colosas, Grecia y así otros lugares. Eso lo marcan con el color verde. Con azul, las marcas de tiempo que son un poco más difíciles de encontrar, pero que indican siempre una temporalidad. Por ejemplo, mientras estoy preso, indica un tiempo específico en donde Pablo estaba en una situación específica. Por lo tanto, ahí lo marcamos con el color azul o celeste. O algunas otras marcas de tiempo que son un poco menos evidentes. Por ejemplo, cuando ahí dice por algún tiempo. Es un tiempo indeterminado, pero sí también marca un tiempo específico. O cuando, por ejemplo, la Biblia dice siempre, o dice nunca, o dice después de, está marcando ahí un tiempo y eso debe estar marcado con el color azul. Con café, ahí lo que deben marcar es sencillamente todos los seres espirituales, ángeles, demonios, eh, querubines. Hay súper pocos en las cartas, pero sí nos vamos a encontrar con algunos, espíritus y cosas por el estilo. Con respecto de los imperativos o las súplicas, ese es un poco más sencillo de encontrar porque son una orden o una petición de oración por lo general. Y eso lo vamos a destacar también con un color específico para darnos cuenta de cuáles son los énfasis que el autor bíblico quiere hacer para algunas cosas en específico. Y por último, vamos a marcar los contrastes. Los contrastes es lo más difícil de encontrar porque a veces se pierden entre muchos versículos. Pero lo que necesitamos encontrar con los contrastes es que hay un evento o hay algo que se contrapone a otra cosa y que es importante destacar porque
son verdades opuestas y por lo general lo que hacen los autores bíblicos en las cartas que vamos a revisar es mostrar una idea que es falsa y se contrasta con una verdad. Eso va a pasar mucho. Por lo tanto, por eso es importante marcar los contrastes. Como les digo, los colores son lo menos importante aquí. Si ustedes quieren seguir los mismos colores que yo estoy usando, lo pueden hacer. Pero si escogen hacer el código de colores con otro código, con otros tonos, al momento de enviarme su tarea, necesito que me hagan saber cuáles son los códigos que ustedes escogieron. ¿Ya? Yo voy a estar revisando todos los trabajos de todos ustedes y les voy a ir haciendo comentarios. Una de las cosas que nosotros hicimos en la versión anterior de este curso era solamente tener una clase a la semana y eso me daba a mí el tiempo de una semana para poder revisar las tareas y muchas veces no lo lograba porque tenía que hacer además mis tareas eh, propias de mi profesión y además otras cosas personales y muy pocas veces yo les di una retroalimentación de su código de colores. Solo les decía muy bien, o te falta aquí, o fíjate un poco más por acá porque aquí falta algo importante. Pero este año lo que hicimos fue añadir una clase adicional voluntaria para que podamos tener más interacción y podamos tener más conversaciones más profundas, porque en realidad era lo más rico y lo más divertido de todo este estudio bíblico. Ahora, después de la observación, nos vamos a encontrar con la interpretación. Y la interpretación va a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado para la audiencia original? Y la interpretación, como dice ahí la PPT, se refiere a la lectura del texto bíblico en su contexto de producción. Oh, dice que se va a apagar en 10 minutos. Creo que hay un problema con la cuenta. Bueno, vamos a seguir y si se corta les envío un link adicional y lo reporto ahí con el pastor Carlitos que estaba a cargo de hacer todos los pagos y esas cosas. ¿En qué quedé? En que va a considerar algunos aspectos históricos que influenciaron al escritor a escribir lo que escribió. Nos vamos a dar cuenta que el texto está escrito con una intención específica. ¿Por qué? Y nos vamos a dar cuenta además que las cartas en particular están mucho más pensadas de lo que nosotros podríamos entender que están pensadas. Porque, por ejemplo, Primera de Corintios se estima que tuvo un valor aproximado de entre 4 o 5 millones de pesos el fabricarla. Por lo tanto, no es como hoy en día que nosotros podemos hacer un correo electrónico que se envía en 2 minutos o un WhatsApp que tú escribes algo y que llega de manera instantánea. Con las cartas no pasaba eso, porque era un sistema aún mucho más rudimentario, por lo tanto el escribirlo era un proceso, el fabricarlo, el fabricar el papel era un proceso específico y mucho más complejo que el hacer papel hoy día o de conseguir papel hoy día. El enviarlo, el recibirlo, era todo un evento que necesitaba de una preparación específica. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, hay muchos detalles en el contexto histórico que nos van a demostrar que las palabras que escogieron los autores son palabras que están muy bien pensadas. De hecho, es hasta chistoso en alguna parte porque están tan bien pensadas que Pedro, el apóstol Pedro, les dice a los creyentes en una de sus cartas que Pablo escribe demasiado confuso, que las cosas que él escribe son demasiado difíciles. Por lo tanto, ni siquiera él es capaz de entenderlas. Entonces, prefiere no decir nada al respecto. En este proceso de interpretación, le vamos a hacer preguntas al texto para comprender cuáles eran las actitudes de los lectores del contexto original y cuál era la actitud también de la persona que escribe para tratar de identificar
cuáles eran las situaciones que estaban ocurriendo en ese instante. Tenemos que recordar además que las cartas en particular son cartas que están escritas con una intención específica, con un objetivo específico. Y que claro, cuando nosotros las tenemos en la Biblia y agarramos la Biblia y la leemos, nos perdemos de esa información que es sumamente útil. El tercer paso es la aplicación y responde a la pregunta, ¿qué significa esto para mí? Y que en definitiva es la meta del estudio bíblico, puesto que se refiere al descubrimiento de los principios prácticos y las verdades eternas de la Biblia y que van a determinar mi vida cristiana. Por eso yo les decía al principio de esta presentación que hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, porque nos vamos a dar cuenta que cuando la Biblia está diciendo algo, quiere decir eso, pero hay mucho más profundo, un significado aún más potente. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo este estudio bíblico? Como yo les decía, tenemos 2 sesiones a la semana. Hoy día estamos en la sesión introductoria, que va a ser mucho más breve que todas las otras clases que vamos a tener, y vamos a revisar de manera consecutiva los siguientes libros. Primero vamos a partir con Colosenses, vamos a seguir con Romanos, vamos a seguir después de eso con Filipenses, continuamos con Tito, con Santiago y con Gálatas. Vamos a revisar juntos cuál es el contexto histórico en el que Pablo escribió cada una de estas cartas. Escogimos a propósito que sean solo cartas paulinas, y vamos a descubrir también, o vamos a tratar de identificar cuáles son las razones del por qué Pablo escribió lo que escribió y por qué tiene la intención que coloca en cada una de esas cartas. Ahora, quiero que sepan que yo no voy a dar las clases, sino que tengo a varios invitados. La gran mayoría de ellos son miembros de nuestra congregación, pero también tenemos invitados de Jucum, de la Escuela de Estudios Bíblicos, que ellos pasan 9 meses encerrados estudiando la Biblia, y algo de Biblia deben saber. Así que ahí vamos a tener el agrado de compartir el libro de Romanos y el libro de Tito. Esos 2 libros los vamos a hacer con hermanos de Jucum, y el profesor de Romanos me pidió que estén en la clase de Romanos del día martes y traten de hacer el esfuerzo por estar el día jueves, porque ahí vamos a continuar. Romanos es el libro más largo que vamos a ver, de hecho es el libro más largo de toda la historia de los estudios bíblicos de la Viña, porque los otros libros que habíamos revisado no tenían tantos capítulos. Ya, entonces ahí se entiende un poco más de por qué el profe de Romanos nos pidió que tuviésemos la clase del martes y que él también va a enseñarnos el día jueves la continuación de este libro de Romanos. Entonces ahí les pido encarecidamente que traten de programar sus reuniones y su agenda para que puedan estar tanto el día martes como el día jueves. Si no pueden estar el día jueves, lo entendemos por supuesto, porque además habíamos dicho que era una sesión voluntaria la del día jueves. Pero antes de entrar a cada una de estas clases, ustedes van a tener tarea. Y la tarea que tienen que hacer antes de entrar a la clase de los martes, primero es ver el video del proyecto Biblia, que es un proyecto que se encargó de hacer un estudio historiográfico de cada una de las cartas. Sobre el video, o sea, sobre el libro de la semana, eso yo se los voy a enviar todo por el correo electrónico y por WhatsApp también. Y además de eso, obviamente, orar por el libro de la semana, leer el libro de la semana, aplicar el código de colores de la carta de la semana, y una vez que termina la clase del martes, yo les voy a enviar la presentación de esta sesión, les voy a enviar el video de la sesión, y además les voy a enviar las tareas que tienen que cumplir para la siguiente semana, y les voy a entregar un documento que se llama IBR y que es la sigla para Información Básica Requerida, y que es una plantilla
de Word que ustedes van a tener que completar y que van a tener que entregar antes de la siguiente clase. Entonces van a tener una semana para leer el libro, aplicar el código de colores, ver el video del proyecto Biblia y además entregar el formulario de el IBR. ¿Qué vamos a hacer los días jueves? Como ya les decía, la asistencia del día jueves es voluntaria. Vamos a ver, este jueves el código de colores, cómo se aplica directamente el código de colores. El día 6 vamos a trabajar, bueno, el día 6, el 13, el 20, el 27, el 3 y el 10, vamos a trabajar en grupos las preguntas de interpretación y aplicación personal, es decir, vamos a completar el IBR y vamos a compartir, por supuesto, todas las conclusiones que nosotros a las que vamos a llegar después de haber leído cada uno de los libros. Este día, el día jueves, es la gran diferencia con el estudio bíblico anterior. El estudio bíblico anterior no teníamos la posibilidad de comentar, teníamos solo unos breves minutos para hacer un trabajo muy rápido entre las personas que participaron, en donde compartíamos y el tiempo siempre se nos hacía muy corto. Y además vamos a poder compartir nuestras conclusiones, que al final de cuentas es lo más enriquecedor de este proceso. Ahora, ¿qué es el IBR? Como ya les decía, es la sigla para Información Básica Requerida y es un documento que deben completar en base a la exposición de la sesión del día martes y a las preguntas de interpretación. Voy a dejar de compartir un segundo para compartirles el IBR. Un ejemplo de IBR. Y que se me había olvidado que tenía que presentarlo, así que está ahí metido entre medio de mis archivos.